Mis amados hermanos, vamos a ponernos sobre nuestros pies, vamos a disponer nuestro corazón, a alabar a nuestro Dios, a exaltarlo. Y nuestro pastor lo decía en su oración. Bien lo decía nuestro pastor, que algún día estaremos por la eternidad adorando a nuestro Dios. Como dice este himno, ¿no? Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Algún día el pueblo del Señor estará frente a Él, cara a cara, cantándole con todo su corazón a ese Dios maravilloso. Así es que esta es la oportunidad también, mis amados hermanos, de levantar nuestras voces y adorar a nuestro Dios. Las letras de las canciones me informan el pastor René que les ha enviado, ¿sí?, al grupo o al responsable, a su pastor de pronto, al WhatsApp. Entonces, por esta vez es permitido de pronto sacar la letra de las canciones, pero son canciones que usualmente las entonamos en nuestras iglesias. Amén. Así es que dispongamos nuestro corazón a adorar a nuestro Dios y levantemos nuestras voces, amadas iglesias. Cantemos a Él. Su eterna bendición, sin manchas, puros en su luz, nos destinó a ser sus hijos adoptados por la sangre de Jesús. Te daremos la gloria, te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Venid, glorificad a Dios, que en Cristo gracia da. Lavadas nuestras culpas son, tenemos redención. En Él Dios ya nos reveló su eterna voluntad, que sea Cristo el Señor, su plan se cumplirá. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Del Señor, el sello de su espíritu, por fe tenemos hoy. Él garantiza nuestra fe hasta el día final. Uniremos a alabar a nuestro trino Dios. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos, eres el Salvador. Así es, Señor, tú eres el Salvador. Dice tu palabra: venid, aclamemos alegremente a Jehová,
Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, cantemos cánticos a Él. Así es lo que dice las Escrituras, levantar cánticos que mencionen su palabra. Este cántico habla de decirle al Señor: gloria a Dios por tu gracia, porque tu gracia es mayor. Cantémosle a la amada iglesia. Decide olvidar, lanzados al mar no los quiere contar. Él siendo omnisciente olvida mi error. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Paciente me aguarda en mi desviar, un Padre que tierno me llama al hogar. Recibe al débil y vil pecador. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Riquezas Él nos otorgó, su sangre fue el pago, su vida entregó, pagó esa deuda y la canceló. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas. Una vez más, gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Amén. Vamos a tomar nuestros asientos. Muy buenos días, mis hermanos. Saludos desde Santo Domingo. Es un gran privilegio. Hemos anticipado con gran ansias este día y estamos muy contentos que por fin ha llegado. Estamos aquí listos para tener comunión, conocernos más entre hermanos de una misma fe y también ser edificados con la palabra de Dios. Quiero invitarles a todos a inclinar sus cabezas un momento para pedir la iluminación y guía del Espíritu Santo para la gloria de Dios. Oh Señor, gracias por esta gran bendición.
que hasta el momento nos has guardado a cada uno. Nos has traído con bien a este lugar. Y te damos gracias, que después de semanas y meses incluso de orar por este evento, por fin ha llegado. Pero ahora, oh Señor, queremos encontrarnos contigo. Queremos disfrutar de tu presencia, recibir la luz de tu faz, la guía de tu espíritu, el consuelo de tu Hijo y tu amor eterno. Bendice a tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús, en el poder de tu Espíritu Santo. Amén. Amén. Mis hermanos, yo tengo el gran privilegio y también desafío de predicar la primera enseñanza. Y al iniciar esta conferencia, es importante que todos podamos entender el gran peligro en el cual nos encontramos. Quizás llega a esta conferencia y no se percata del peligro que nos rodea. Podemos pensar ingenuamente, pues vamos a una reunión de iglesias. Seguramente Satanás nos va a dar algunos días de tranquilidad. No nos va a atacar en un evento tan sagrado como este. Pero es precisamente en momentos así que bajamos nuestras defensas. El enemigo nos ataca. Pero me preguntas, ¿qué peligro? ¿De qué peligro estás hablando? ¿Qué es lo que Satanás quiere lograr en medio de esta conferencia? Pues yo veo dos peligros. El primero no es tanto mi énfasis, pero es también importante que debemos cuidarnos. Ese peligro es que muchos nos vamos a distraer, vamos a quizás escuchar las palabras, pero vamos a rápidamente olvidarlas. Van a venir y los pajaritos van a venir y tomar la semilla y llevársela. Y vamos a venir y salir de esa conferencia sin que ninguna parte de nuestra vida sea cambiada. Sin ningún impacto en nuestra vida de piedad. Eso es un gran peligro. Pero otro peligro que yo quiero señalarles, y quiero que todos desde ese momento estén pendientes de ese peligro y escuchando el remedio que les voy a presentar. Este gran peligro se ve cuando todos me escuchan. Escuchen nosotros y nuestras vidas empiezan a cambiar. Quizás vamos a escuchar esas enseñanzas sobre los medios de gracia y los hábitos piadosos y vamos a empezar de nuevo, leer la Biblia regularmente, orar regularmente y retomar nuestro compromiso en la iglesia. Y ahí está el peligro. ¿De qué estás hablando? ¿Eso no es lo que queremos de esta conferencia? ¿Eso no es exactamente lo que anhelamos? Que la gente salga de esta conferencia leyendo más su palabra, orando más. Pues el peligro es, mis hermanos, que si solo nuestros hábitos cambian, no hemos logrado más en esta conferencia que lo que un grupo de fariseos pudiera haber logrado en una de sus conferencias. Los fariseos no eran expertos en leer y estudiar las escrituras. Los fariseos no se dedicaban a la oración. Los fariseos no asistían cada día de reposo a la sinagoga. No daban fielmente y generosamente sus ofrendas. No ayunaban. Los fariseos tenían todos esos hábitos piadosos. Pero mis hermanos, no queremos ser como ellos. No queremos que salgamos de este lugar mejores fariseos, con buenos hábitos de apariencia externa, sin el poder genuino de la piedad. Espero que podamos tomar el compromiso desde este momento. No me conformo con una mera forma de piedad. Quiero el poder mismo de esa piedad. Quiero la esencia. Quiero a Cristo. El peligro de esa conferencia se puede ilustrar con la ayuda de Paul Tripp, quien habla de un árbol de manzanas, de un manzano que tenía ahí en su patio. Y no producía fruto. Pero unos años ya empezaba a dar frutos, pero salían las manzanas podridas y dañadas. Entonces, ¿qué va a hacer? Pues va al mercado local, compra una cesta grande de manzanas
y va y empieza a atar las manzanas a las ramas de su manzano. Tristemente, eso es lo que esta conferencia podría producir. Manzanos que no producen fruto verdadero, pero con manzanas buenas atadas a las ramas. ¿Y qué va a suceder en poco tiempo con esas manzanas? Se van a podrir, porque no tienen una raíz. No están arraigados en el suelo del Evangelio. No tienen la vida de Cristo en ellas. Entonces, mis hermanos, ¿qué hacemos? ¿Cómo evitamos este peligro? ¿Cómo aseguramos que esta conferencia logre más que lo que los fariseos buscan? Logre más que simplemente cambios externos en nuestra vida. Pues tenemos que mirar el corazón. Las disciplinas espirituales fluyen como la respuesta amorosa y agradecida a Cristo. Fluye de un deleite y un amor genuino y profundo y apasionado por nuestro Señor. La fe en Cristo y el deleite en comunión con Él es lo que impulsa estas obras. Se trata de Cristo y el Evangelio. No se trata aquí de 5 reglas espirituales que debes seguir, sino cómo puedo tener más de Cristo. Entonces, quizás viene a esta conferencia con la pregunta en su mente, ¿qué debo hacer para ser un mejor cristiano? Eso no es la pregunta correcta. La pregunta es, ¿cómo puedo tener más de Cristo? ¿Cómo me deleito más en Cristo? ¿Cómo ando en mayor comunión con Cristo? ¿Cómo hago que su luz resplandezca más en mi vida y a través de mi vida a otros? Para que Cristo sea glorificado. Porque, mis hermanos, estos hábitos piadosos no se tratan de un camino para lograr nuestra salvación, como quizás muchos lo tratan, como los fariseos lo trataban, jactándose de su propia justicia. Tampoco queremos buscar esas cosas porque si somos fieles a la iglesia, si somos fieles a las disciplinas, Dios nos va a bendecir, me va a ir bien en mi trabajo. Ya esos conflictos matrimoniales ya no van a haber, porque ya vamos a la iglesia. ¿Eso pasa? ¿Esas dudas, esas expectativas nos motivan a veces? No hacemos esto porque otros nos elogian, como los fariseos hacían. Oraban, sí, pero también oraban siempre cuando otros podían escuchar. Para que digan, wow, mire cómo él ora. Mire cómo, qué tan religioso, qué tan devoto es. Y así podemos salir de esa conferencia diciendo, ya voy a poder por fin impresionar a mis otros amigos. Ya por fin me van a decir un buen cristiano. Ya por fin el pastor me va a dejar y voy a estar bien y tranquilo. Pero el alma creyente en esa conferencia a tener un vistazo de la gloria de Cristo, probar algo de su hermosura. Espero que pueda clamar y decir con San Patricio del siglo IV, Cristo conmigo, Cristo frente a mí, Cristo detrás de mí, Cristo en mí, Cristo a mi derecha, Cristo a mi izquierda, Cristo al descansar y Cristo al levantarme. Que sea, mis hermanos, Cristo. Y que ese deleite en Él me lleve a insaciablemente buscar su palabra. Insaciablemente buscar comunión con Él en la oración. Insaciablemente disfrutar de la comunión de los hermanos y los medios de gracia públicos. Tenemos, mis hermanos, lo que se llaman medios de gracia. Y eso nos responde a la pregunta, ¿cómo tengo más de Cristo? ¿Cómo puedo obtener más de Cristo? Pues tenemos estos medios de gracia. Medios de gracia. Esa palabra significa que son maneras especiales que Cristo nos ha dado, donde Él ha prometido ser encontrado. Podemos encontrar Cristo aquí mismo, disfrutando de su creación y deleitándonos en la hermosura de lo que Él ha creado.
Como todo esto, esos árboles y plantas y el sol que nos está calentando, el río que nos va a refrescar después, fue creado por Él y para Él. Pero mis hermanos, tenemos una promesa especial de encontrar a Cristo en su palabra, en la oración, en los medios de gracia públicos, de la lectura de la palabra, la predicación de la palabra, la oración y el cántico congregacional y las ordenanzas, y en la comunión de los santos. Ahí tenemos una promesa. Podemos ir a esos lugares y esperar encontrar a Cristo. Allí Él se encuentra cuando lo buscamos en fe y amor. Todo esto, mis hermanos, se trata de Cristo y su evangelio. Eso es lo que más necesitamos. Porque aunque tomemos todos los compromisos y resoluciones en esta mañana y esta conferencia, vamos a fallar. Vamos a veces caer en nuestros hábitos anteriores, esa vana manera de vivir a la cual nos acostumbramos. Y necesitamos el perdón y gracia del evangelio. También queremos llevar esas disciplinas y esa vida religiosa en medio de grandes dificultades que superan nuestras fuerzas contra enemigos mucho más fuertes que nosotros. Y por eso necesitamos el poder del evangelio. También hay grandes desánimos, ¿cierto? Hay frustraciones. A veces nos lleva al precipicio de desesperarnos y rendirnos por completo. Y por eso necesitamos su presencia y su consuelo. También a veces no sabemos qué hacer, por qué camino ir. Y necesitamos el guía de su patrón, de su ejemplo. Y en medio de todo esto esperamos que un día este plan será cumplido en nosotros. Solo el evangelio de Cristo puede cambiar el corazón. Una conferencia, buenas exposiciones sobre cómo orar, cómo leer la Biblia, no pueden cambiar el corazón. Cristo cambia el corazón. El Espíritu Santo hace nacer de nuevo ese corazón. Regenera ese corazón. Derriba los ídolos que ponemos ahí. Esos ídolos del elogio humano, de la bendición temporal, de poder lograr nuestra propia justicia. Esos ídolos son derribados a través de Cristo en el Evangelio y el poder de su Espíritu. Entonces, mis hermanos, es allí que quiero que podamos todos mirar. No solo esperando cambiar externamente, sino ver nuestra vida transformada desde el corazón, desde la raíz misma. Si queremos que ese manzano produzca fruto, ¿qué hacemos? Pues, para algunos quizás necesitamos un poco de abono para el suelo, pero para otros quizás ya es tiempo de arrancar esa zarza y plantar un árbol verdadero. Pero pastor, simplemente quiero una vida mejor. Quiero que mi matrimonio sea mejor. Quiero que mi vida en trabajo sea más bendecida. No quiero Cristo. ¿Qué hay de Cristo que querer, que desear? Pues, déjeme un momento hablarte de por qué los que busquen a Cristo no serán avergonzados, no serán desilusionados. No hay nada que podemos buscar en esa conferencia, en una vida religiosa que compare con tener a Cristo. Muchas veces nuestras disciplinas fallan porque la respuesta a esa pregunta, ¿por qué debo buscar más de Cristo?, no ha permeado mi corazón. No realmente entiendo la gloria de Cristo. Porque si realmente hubiera probado de Cristo o recordado el sabor de Cristo, nunca buscaríamos nada más. ¿Y por qué debes buscar más de Cristo? Pues en primer lugar, por quién es. Por Él y para Él son todas las cosas. Mis hermanos, cada año este lugar se pone más hermoso. El pastor René está haciendo un trabajo excelente y damos gracias a él y el equipo aquí por recibirnos. Pero mis hermanos, toda esta creación, toda su hermosura, todas las cosas
tan ricas y deliciosas que disfrutamos en este mundo? Todos los gozos y deleites que has disfrutado en tu vida o has querido disfrutar en este mundo, ¿sabes para qué sirven? Para proclamar la gloria de este Cristo. Son simplemente un destello de su luz, el reflejo lunar de su sol. Es simplemente un reflejo de Él, apuntándonos como una señal, diciendo, lleguen allí, vayan allá, vayan al Creador. Pero el hombre se queda contento con la criatura, en vez de buscar al Creador. Vamos a Disney World, ¿cierto? Y estamos allí, y llegamos al letrero. Y decimos, llegamos, y no entramos al parque. Cuando la señal simplemente nos decía a dónde ir. Nos apuntaba al lugar, al destino real. Quiero que no se queden en la señal. La palabra, las oraciones, esas cosas también son señales que nos están apuntando a Cristo. En las cuales Cristo viene a nosotros. Y decimos, está bien, me quedo con la señal. Me quedo con que otros me miren y digo, wow, Él conoce la Biblia. Pero quiero que busquemos a Cristo, que podamos decir con Asaf, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Él es nuestro amado. Él, uno entre 10,000. Toda la gloria apunta a Él. El puritano Samuel Rutherford lo dice de esta manera. Pongan la belleza de 10,000 mundos paradisíacos, como el jardín del Edén, todos en uno. Pongan todos los árboles, todas las flores, todos los olores, todos los colores, todos los sabores, todas las alegrías, toda la dulzura, toda belleza, todo eso en uno. Oh, qué cosa tan excelente y hermosa sería. Y sin embargo, sería menos en comparación con ese hermoso y queridísimo, bien amado Cristo, que una gota de lluvia para todos los mares, ríos, lagos y fuentes de 10,000 tierras. Oh, Cristo es la maravilla del cielo y la maravilla de la tierra. Es tan maravilloso que su esposa dice, es todo Él hermoso. Mis hermanos, ese es nuestro Cristo. Ese es el Cristo quien ahora en este mismo momento está en la puerta tocando y clamando, diciendo, ¿quién está ahí? ¿Quién me abre para que entre y coma con Él? Estos medios de gracia, esos hábitos piadosos son una invitación a la comunión con este Cristo. No se conformen con la mera forma externa, cuando pueden tener la joya verdadera. No pasen recogiendo piedras cuando el diamante verdadero está allí para ser alcanzado. El tesoro escondido en el campo. Los que pierden todo eso, pierde tu trabajo, pierde los elogios de los hombres, pierde el favor de tu familia, pierde todo eso. Y gana a Cristo. Y con gozo lo perderás. Porque nada se compara con Cristo. Así fue la respuesta de Pablo. Todo esto considera como basura en comparación con Cristo. Incluso dice, en comparación con el gozo de sufrir con Cristo. Participar en sus sufrimientos. No está hablando de reinar con Cristo, es obvio. Pero incluso los sufrimientos de Cristo son de mayor valor que los placeres más grandes en este mundo. Es ser un portero, un siervo en la casa de Dios. Es mejor que morar en 10,000 palacios de los reinos de este mundo. Mis hermanos, es de este Cristo que estamos hablando. Esos medios son medios que este Cristo nos ha dado. Diciendo, ese es el camino. Ven a mí. Vengan a mí. Pero mis hermanos, a la luz de esto yo lamento. Y todos debemos lamentar y llorar. Que teniendo a uno tan glorioso, tan precioso,
nos conformamos con la forma externa de piedad. Huimos de las riquezas de Cristo para obtener las riquezas de este mundo. Olvidamos la gloria de Cristo para escuchar que otros me digan, buen trabajo. ¿Y saben qué? Yo tengo ese peligro en este momento. Puede contentarme con que otros me digan, buen trabajo, pastor. Pero no. Lo que quiero es que Cristo sea nacido en sus corazones. Y no quiero contentarme con nada menos que eso. Que por lo menos un alma aquí tenga un poco más de Cristo. Nada más nos satisfará. Preferimos un poco más de dinero, más estabilidad, mejor salud, mejores amigos, más tiempo en fútbol, más redes sociales, más placer, más amor de otros, más renombre, más reconocimiento, más confianza en nosotros mismos que tener a Cristo. Estamos peleando y afanándonos por piedras cuando el diamante está allí diciéndonos, ven a mí y en ninguna manera te echaré fuera. Estamos clamando por pan que no satisface, cuando el pan de vida nos dice, el que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Volvemos una y otra vez a las cisternas agrietadas que no retienen agua, con el manantial de aguas vivas. Está ahí y dice a nosotros, el que beba el agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Preferimos la amistad del mundo, los aplausos de este mundo y sus placeres tanto de manera real como de virtual. Mientras el Hijo de Dios dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Escuchas su toque? ¿Cómo toca? Pues usa palabras como estas. Aunque débiles, aunque de un instrumento muy débil, el Cristo poderoso puede tocar el corazón por su Espíritu. No solo por lo que es, sino también por lo que Él ha hecho. Considera cómo te ha amado. Considera las bendiciones espirituales que Él te ha dado. Toda bendición espiritual en los lugares celestiales nos ha sido dado en Cristo Jesús. Esas cosas que el ojo del hombre no ha visto, oído no ha escuchado, ni ha entrado en la imaginación del hombre, lo que Cristo ha logrado para nosotros. Y nosotros siendo dignos, merecedores de eso, nobles y de gran renombre para que Él venga y como un caballero fiel a su rey venga a salvarlo. No. Cuando éramos débiles, cuando éramos pecadores, Cristo nos amó. Cuando estábamos perdidos, nos vino a buscar. Cuando estábamos enfermos y caídos y sin fuerza en nosotros, nos vino a sanar. Cuando muertos en delitos y pecados, nos resucitó. Aquel que nos amó y se dio a sí mismo por nosotros. ¿Cómo no amar a uno así? Y no solo hizo esto para nosotros y decir, ok, aquí es la vida, disfrútala, sino lo hizo para comprarnos para sí. Un tesoro especial para sí. Mis hermanos, Él te ama, Él es nuestro. Y Él dice, y tú eres mío. Y todo eso porque Él derramó su sangre. Entonces, mis hermanos, espero que estés por lo menos un poco más convencido del valor supremo de buscar a Cristo y tenerlo a Él. Y que ya estén, pastor, sí, no quiero algo inferior a eso. No quiero simplemente tener nuevos hábitos para una mejor vida aquí. Quiero estos caminos porque allí puedo encontrar a Cristo. Allí puedo tomar ese festín de Cristo
y tenerlo a Él. ¿Cuáles son esos medios? ¿Por qué puertas Cristo toca para que pueda entrar a nuestro corazón? Pues la primera puerta es su palabra. Esa es una herramienta gloriosa que Él usa, la llave misma para abrir nuestros corazones y venir a nosotros, la espada misma que penetra hasta nuestras motivaciones e intenciones, la lámpara que arroja luz en toda nuestra oscuridad. Es en su palabra que Él viene para consolarnos, enseñarnos, redarguirnos, guiarnos en caminos de justicia, revelarnos el plan glorioso de salvación. Pero mis hermanos, quiero que puedan contemplar esto. Hay mucho que decir en cuanto a los hábitos de leer y estudiar las Escrituras, pero quiero convencerte de esto. Escudriña las Escrituras. ¿Por qué? Porque ellas son las que dan testimonio de mí. Pero no vienen a mí para que tengáis vida. Mira cuál fue el problema de los fariseos. Ellos iban a las Escrituras, pero se conformaban con la palabra en vez de buscar a Cristo. Pero las Escrituras, ¿qué hacían? Apuntaban a algo mejor. Apuntaban a Cristo, daban testimonio de Él. Mis hermanos, desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22, Cristo es el centro de las Escrituras. Él es el hilo conector de todo. Él es el gran tema de todos los pactos y promesas y tipos a lo largo de la revelación. Él es la simiente de la mujer, la simiente de Abraham, quien bendice a todas las naciones, incluido el Ecuador. Él es aquel hijo prometido a David, quien reina eternamente. Aquel Cordero de Dios, quien se sacrifica por los pecados de su pueblo. Mis hermanos, este Cristo se encuentra en toda página. Si quieres más de Cristo, busca en los campos de su palabra encontrar las perlas y los tesoros que están ahí. Busca a Cristo en su palabra. Y por eso, mis hermanos, el salmista estaba tan convencido. Yo me gozo en tu palabra como aquel que haya gran botín. Amo tu palabra más que millares de piezas de oro y plata. ¿Cómo puede decir eso? La Biblia tiene genealogías y cosas aburridas. ¿Cómo puede gozarse como uno que sea el más rico de este mundo? Porque encontró la joya verdadera. Encontró a su Señor. Encontró aquel al cual todas las joyas de este mundo apuntan. Mis hermanos, esa es la idea. Porque Él ha encontrado la joya verdadera. Cristo es el deleite. Cristo es la delicia. Él es el paraíso que buscamos. Él es la joya, el tesoro. Busca en su palabra, allí lo encontrarás. Busca en fe y Él abrirá la puerta. En segundo lugar, viene también a nosotros en la oración. La oración no es meramente expresar algunas necesidades, es realmente una forma de tener comunión con Dios. Y seguramente mis pastores, compañeros, van a también expresar mucho esta idea. Dios presta su oído para escuchar las peticiones de su pueblo. Su faz va hacia ellos en medio de sus clamores. Él está cerca de su pueblo cuando clama, dice Salmo 145. Nos ha prometido que cuando lo buscamos con todo el corazón, lo encontraremos. Cuando tocamos la puerta, nos la abrirá. Cuando pedimos en fe, nos dará. La oración es una manera de enlistar a Dios, acompañarnos en medio de las dificultades y luchas de esa vida. A fijar nuestros ojos en sus promesas y su poder y su obra salvadora. En la oración crecemos en amor y comunión con Dios, fe en sus promesas, esperanza en su obra en nosotros, comunión con los hermanos cuando oramos por ellos y llevamos sus cargas, y obras cuando oramos por victoria sobre el pecado y pedimos oportunidades para servir. Mis hermanos, la
oración es la gran preparación para nuestra obediencia. Pide oportunidades y sabiduría para ver esas oportunidades para servir. Pide ayuda divina para poder comunicar la palabra o servir para la gloria de Cristo. Mis hermanos, en la oración entramos al lugar santísimo. Entramos delante de su trono de gracia. Allí Cristo está. Y Él mismo, al mismo momento, está tomando nuestras oraciones, dañadas y erradas y contaminadas con nuestros pecados, como siempre están. Pero Él las toma y Él las pule. Y Él las presenta como nuestro gran intercesor delante del Padre. Y allí, con su toque, con su polido, están siempre recibidas. Por eso vamos en Cristo. ¿Qué significa eso? No significa simplemente decir externamente en el nombre de Jesucristo al final. Es esa comunión con Él. Es en fe en Él, en dependencia de Él. Con sus vestiduras blancas nos acercamos a ese trono. En esa unión y comunión con Cristo. Pero ahí, mis hermanos, vemos el peligro. ¿Cuántas veces nos conformamos con la forma cuando hemos perdido el poder? Decimos, en el nombre de Cristo, amén. Pero no meditamos en qué significa esa verdad. No entendemos lo que significa. También, mis hermanos, otro medio, otro camino, otra puerta donde podemos escuchar su toque y su llamado es en los medios públicos de gracia. Una vez más, la palabra, ¿cierto? La palabra leída, predicada. También, una vez más, la oración. La oración que es tanto en nuestras oraciones como tal, y también nuestros cánticos. Son una forma de oración. Pidiendo a veces y también a veces adorando al Señor. Incluso las ordenanzas del bautismo y la cena del Señor. ¿No es la participación de Cristo? ¿No es tener comunión? Esa palabra participación es comunión, coinonía. ¿No es la comunión con Cristo? Mis hermanos, ¿quieres más de Cristo? Él ha prometido estar con su pueblo reunido. Sí, está con nosotros. Pero ahí es un medio, ahí está una puerta donde siempre toca. Y podemos ir y decir, Cristo, por favor, ven y ten comunión con nosotros. Podemos ir y esperar, Cristo va a estar aquí, porque Él lo ha prometido. En esa reunión, Cristo viene, porque Él no falla sus promesas. Si vamos en su nombre. Esos medios no simplemente funcionan ex opere operato, simplemente por hacerlos. Simplemente como los fariseos, cumpliendo el rito externo. Sino cuando Cristo viene. Cuando su Espíritu obra. Cuando nosotros abrazamos su gracia por fe. Allí obren con gran poder para transformar nuestras vidas. Incluso en la comunión con los santos. Mis hermanos, ¿por qué un cristiano se deleita tanto en tener comunión con otros? Hermano Timor. Voy a señalar al hermano Timor porque cada vez que estamos aquí me da un salto de gozo. Yo siento como Juan el Bautista en la barriga de Elizabeth cada vez que veo a Timor. Algo dentro de mí dice, allí está Timor, yo lo amo. Me da gozo verlo. ¿Y por qué? Porque Cristo está en Timor. Y es hermoso. Timor es hermoso. Porque Cristo se resplandece en él. Cuando hemos hablado, yo lo he conocido ya casi 10 años. Y me da ánimo, me da más deseo de amar a Cristo conociéndolo. Y muchos otros aquí también. Pero ¿por qué la comunión es un medio de gracia? Porque Cristo en mí puede administrar a ti. Y Cristo en ti me puede administrar a mí. Y así ganamos más de Cristo. Y mis hermanos, ¿qué pasa cuando hemos logrado más de Cristo? ¿Qué sucede? Cuando tenemos más de Cristo en nuestras vidas, cuando tenemos más comunión con Él, ¿saben qué pasa? El manzano produce buenos frutos. Entonces ahí tenemos el círculo completo.
Al principio hablamos del peligro de hablar y enfatizar frutos externamente buenos. Pero ahora hemos mostrado cómo a través de Cristo, en ese deleite en Cristo, esa búsqueda de comunión con Cristo, tenemos a Él. Y cuando tenemos a Él, los frutos externos cambian. Por eso hay que enfocarnos en el corazón. Porque no podemos ser como los fariseos y lavar por fuera, lo externo del vaso, y esperar que eso tenga un efecto para el interior. No, tenemos que cambiar lo interior primero. Y de ahí lo exterior sigue. Pero esa es la idea, mis hermanos. Cuando nosotros vamos a la palabra y tenemos comunión con Cristo y su luz resplandece sobre nosotros, esa luz empieza a reflejarse a través de nosotros. Mientras más de Cristo resplandezca sobre nosotros, más de Cristo se ve en nosotros. Cuando yo disfruto de Cristo, como los apóstoles, ¿cierto? Los fariseos se dieron cuenta que habían estado con Cristo. Y que eso sea la idea de nosotros. No, ok, voy a ser muy religioso, muy espiritual y decir cosas religiosas y van a decir, eso es un verdadero cristiano. No queremos eso. No queremos sus elogios. No queremos su reconocimiento. Queremos a Cristo. ¿Por qué conformarnos con que alguien nos diga, él es un buen cristiano? Cuando yo puedo tener a Cristo. No hay nada más. No hay nada mejor que eso. Y si otros hablen mal por eso o hablen bien de eso, ¿qué importa? Que Cristo sea el centro y que Él empiece a permear mi vida y que su luz empiece a resplandecer, que yo como un espejo empiece a reflejar, como la luna, ¿cierto? Reflejando el sol y la luz de Cristo. Mis hermanos, Cristo amaba la palabra de Dios. ¿Cómo Él luchaba la tentación? Recurriendo a la misma espada como nosotros. Él conocía las Escrituras. Entonces, no solo cuando leemos las Escrituras, encontramos a Cristo ahí, sino también estamos siguiendo su ejemplo y siendo conformados a su imagen. Cristo no dedicaba tanto tiempo a enseñar sobre la oración y apartarse a solas a orar. Era un hombre de oración. Entonces, cuando oramos, no solo Él viene a nosotros en comunión, sino también nosotros somos conformados a su imagen, porque Él nos enseñó a orar. Mis hermanos, todo esto se trata de Cristo. Y si podemos entender eso, si podemos hacer ese compromiso, mis hermanos, por favor, hagamos este compromiso. En esa conferencia, quiero buscar esos medios de gracia, cultivar esos hábitos piadosos, porque yo quiero más de Cristo. Rindamos cualquier otra motivación. Rechacemos cualquier otra búsqueda y aferrámonos de Cristo. Que no se diga de nosotros al final de esto, porque este pueblo se acerca a mí con su boca, me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Que no se diga de nosotros después de esa conferencia, como lo que se dijo de Laodicea. ¿Por qué dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad? Salimos de esto ya orando con más fervor, leyendo con más fidelidad, ya no leyendo un versículo por aquí y por allá, sino capítulos enteros, libros enteros. Decimos, mira, ya soy un buen cristiano, mira, yo soy rico espiritualmente. Pero no hemos recibido a Cristo, somos pobres. Y no sabes que eres un miserable y digno de lástima y pobre y ciego y desnudo. Y Cristo dice, ven a mí y compra. Ven a mí y yo te daré la joya verdadera. Y en verdad serás rico. ¿Crees que con farisaísmo, con hábitos externos podemos ser ricos espirituales? No, así no funciona. Cómprate a Cristo. Tenlo a Él.
y de verdad serás rico. Ábrele la puerta a Él y Él traerá el festín espiritual para tu alma. Ven a Cristo y no te conformes con nada inferior a eso. El enemigo está aquí al acecho, queriendo que hagas esta concesión. Sí, escuche las palabras. Sí, obedece las reglas y las cosas que los pastores digan. Pero hazlo para que otros te miren bien. Hazlo para que busques una bendición física y temporal de Dios. Oh, qué pérdida, qué lástima, qué maltrato, te ha estafado. Porque todo el tiempo la joya verdadera estaba ahí. Tenga a Cristo, mis hermanos. Oh Señor, danos más de Cristo. Amén. Amén, mis amados hermanos. Gloria sea a nuestro Señor. Vamos a ponernos una vez más sobre nuestros pies. Vamos a entonar 2 himnos más antes de recibir la siguiente plenaria. Vamos a exaltar y adorar a nuestro Dios. ¿Primero es comprado? Bueno, creo que los himnos que cada uno de ustedes lo tiene, en este momento vamos a entonar el himno comprado con sangre por Cristo. Amén. Levantemos nuestras voces, amada iglesia. Comprado con sangre por Cristo, con gozo al cielo yo voy, librado con gracia infinita, ya sé que su hijo yo soy. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Soy libre de pena y culpa, su gozo Él me hace sentir. Él llena de gracia mi alma, con Él es tan dulce vivir. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. En Cristo yo siempre medito y nunca le puedo olvidar. Callar sus favores no quiero, voy siempre a Jesús a alabar. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Yo sé que me espera corona,
la cual a los fieles dará. Jesús Salvador en el cielo, mi alma con él estará. Lo sé, lo sé, lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Así es. Gracias a nuestro amado Señor Jesucristo, porque pagó por nuestros pecados, y gracias a Él nos da esa garantía de que un día estaremos adorándole por la eternidad. Él es nuestro Dios y vamos a cantarle con todo nuestro corazón. Eres la palabra en vida antes del mundo crear. Cada estrella y planeta hecho por tus manos fue. Toda la creación se une al sonido de tu voz. Que los cielos, mar y tierra de tu gloria canten hoy. Eres el autor de todo y Señor de la creación, y tu voz de amor el mundo escucha hoy. Desde el cielo descendiste para el hombre rescatar. Te privaste de la gloria por la angustia de la cruz. Tu oración sació al hambriento y tu voz calmó el mar. En silencio tú sufriste y el cautivo eres el autor de todo y Señor de la creación, y tu voz de amor el mundo escucha hoy. Se declara su victoria, a la muerte derrotó. Ascendiste hasta el cielo, adoptando el pecador. Intercedes por los tuyos, hijos de cada nación, cada tribu, cada lengua, tu amor proclamarán. Eres el autor de todo y Señor de la creación, y tu voz de amor el mundo escucha hoy. Eres el autor de todo y Señor de la creación, y tu voz de amor el mundo escucha. Levante su voz y dígale al Señor: eres el autor de todo y Señor de la creación, y tu voz de amor el mundo escucha. El autor de todo y Señor de la creación, y tu voz de amor el mundo escucha. Amén. Tomemos nuestros asientos, mis amados hermanos.
Que la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes, mis amados hermanos. Qué grato y qué profundo gozo el poder estar juntos, reunidos en este día. Es verdaderamente parte de esa probadita del cielo donde nos encontraremos todas las iglesias locales en una sola, allí en la iglesia del Señor, aquella iglesia que está ya triunfante en la gloria, y hoy podemos disfrutar de esta dulce comunión local, ¿verdad? Aquí en nuestro país, nuestras iglesias, nuestra asociación, y poder tener este tiempo de comunión es pensar no solo en las iglesias que están aquí o allá, sino la iglesia del Señor aquí reunida. Y quisiera animarte a que podamos contemplar la importancia de prevalecer en la oración, y esto es contemplar la oración de una forma espiritual, como a su vez también entender, me refiero, la oración basándonos en un entendimiento claro. No es solamente una conversación, sino que es poder tener claridad de qué debo decir, cómo debo hablar, cómo debo proceder, de qué manera tengo que comunicarme con este Dios que es el Dios Trino, el que nos ha amado, el que ha dado a su Hijo, el que entregó a su precioso para que nosotros en Él podamos hallar vida. Así que, amada iglesia, si somos completamente honestos, y quisiera invitar a todos a una examinación profunda de nuestra alma, en esta mañana debemos confesar que una de las disciplinas más gloriosas, más dulces, más preciosas de la vida cristiana y al mismo tiempo más difíciles es la oración. La oración es que de alguna manera hay cosas que podemos hacer, como por así decirlo, en piloto automático, ¿verdad? Pero la oración es algo que necesitamos mucha concentración. Sí, también el estudio de la palabra del Señor requiere mucha concentración, pero amados hermanos, pensando en lo que es la oración, ¿cuántas veces nos hemos arrodillado quizás, posiblemente allí antes de ir a descansar o muy temprano en la mañana, en la intimidad de nuestra habitación, tú a solas con el Señor, solo para descubrir que nuestras mentes están divagando, que nuestro corazón está en otro lado, que lo que estamos pensando es un plan macro de lo que va a ser nuestro día si estás orando al principio del día? ¿O es simplemente algo de así fue este día y lo entregas al Señor y te vas a dormir? A veces sucede que terminamos orando y cuando nos damos cuenta ya no estábamos orando, sino que es otro día, te quedaste dormido en medio de la oración en la noche. No sé si te ha pasado, pero seguramente a alguno de nosotros nos ha sucedido. Muchas de las veces puede pasar que no solamente es una mente divagando, sino que nuestro corazón se siente frío como una piedra. A veces estamos repitiendo las mismas cosas. O a veces sucede que estamos tratando de orar, pero sentimos que no estamos orando. O la batalla interna del corazón de pensar, siquiera, ¿habrá alguien escuchándome? Allá, en algún lugar, alguna repetición vacía de nuestros labios. ¿Cuántas veces hemos sentido que nuestras oraciones no logran pasar del techo de nuestra casa? ¿Te ha pasado? Seguramente a más de uno de nosotros nos ha sucedido. Y evidentemente en el evangelicalismo de ese tiempo, la iglesia contemporánea, a menudo podemos llegar a caer en dos extremos también. Hablando de la iglesia, por un lado podemos llegar a tener aquellos que oran con mucho intelecto, ¿verdad? Que sus oraciones son pero rebosantes en intelecto, son maravillosas y profundas en teología, pero sus oraciones son tan secas y mecánicas que parecen lecturas de un testamento legal. Y no necesariamente algo que nace del corazón y que manifiesta una profunda comunión con aquel Dios al que amamos. Lamentablemente muchas oraciones carecen de vida, carecen de pasión y carecen de presencia de Dios. Pero por otro lado tenemos a quienes buscan desesperadamente una experiencia, ¿verdad? Queremos sentir algo, queremos percibir algo, queremos que Dios nos muestre algo, ¿verdad? Como si estuviéramos hablando con alguien y esperamos esa señal, esa luz, esa estrella fugaz para decir, ahí está, eso es lo que estaba esperando. Como si esperáramos alguna experiencia emocional que golpee y nos muestre a dónde ir. A veces esto termina dejándose llevar por el fervor del momento, pero sus oraciones están desconectadas de la verdad bíblica. Mira, lamentablemente se convierten en un fuego sin chimenea, que puede de alguna forma quemar, pero no calentar, no iluminar. Y el apóstol Pablo, con esa sabiduría inspirada que le caracteriza, obviamente por el Espíritu Santo de Dios, nos entrega el antídoto perfecto contra estos dos extremos moralistas, ¿verdad? Los dos extremos, una oración llena de intelectualismo y la otra llena de emociones, pero las dos separadas o divorciadas, lamentablemente.
Son extremos y debemos cuidarnos de los extremos. Debemos mantener un balance a la hora de ver nuestras almas, nuestras mentes y nuestras emociones delante de Dios. Piensen esto. Pero el apóstol Pablo dice en 1 Corintios, capítulo 14, versículo 15, específicamente lo que quiero tratar contigo hoy. Amado hermano, amada hermana, amadas iglesias reunidas hoy, 1 Corintios, capítulo 14, versículo 15, Pablo le muestra a la iglesia allí en Corinto la forma en la que debemos orar. Y les dice, oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. No podemos divorciar ninguna de las dos. Deben estar unidas y deben ir juntas en cada oración que evoquemos. En plena dependencia, en total devoción, en una búsqueda incesante, pero un conocimiento claro, con las llaves adecuadas, la puerta adecuada, la dirección adecuada, la calle adecuada. Y a lo que me refiero es tener el conocimiento de dónde vas. Alguien dijo una vez que si no sabes a dónde vas, asegúrate de no llevar a nadie. Pero si estás seguro y tienes el conocimiento adecuado, vengan todos, vamos a orar. Y nos acercamos al trono de la gracia y buscamos el rostro del Señor y clamamos a Él. Evidentemente hay un asunto particular en la forma en la que tú y yo podemos orar en nuestra intimidad con Dios, que es muy importante. Pero también hay otro asunto particular y maravilloso en la forma en la que la iglesia se reúne a orar, a clamar al Señor. Es como cuando en tu teléfono salta una cantidad de notificaciones que tú dices, ¿qué está pasando? ¿Por qué tantos mensajes? Bueno, allá arriba el Señor recibe una cantidad abrumadora de peticiones, ruegos, súplicas, gratitud, evidentemente intercesión y todo lo que involucra la oración. Pero hermanos amados, la oración no puede estar separada de la oración y el Espíritu, pero también la oración y el conocimiento. La oración poderosa, la oración que sacude el cielo, que transforma la tierra, necesita estas dos alas para volar. Necesitamos el poder del Espíritu y necesitamos la luz del entendimiento. Esta mañana quiero que desamarremos nuestras nociones preconcebidas y podamos entonces aprender a acercarnos al trono de la gracia de manera en que Dios mismo nos ha diseñado para hacerlo. Así que quisiera mencionarte en primer lugar de una manera breve pero importante. Comencemos por el primer aspecto, orar en el Espíritu, orar en el Espíritu. ¿Y qué significa realmente orar espiritualmente? Bueno, en muchos círculos se ha distorsionado este concepto, evidentemente. Decir que vas a orar en el Espíritu puede ser mal interpretado dependiendo en qué conversación te encuentres. Y realmente necesitamos darle claridad a algo que está distorsionado. Evidentemente este concepto ha sido distorsionado hasta el punto de hacerle creer a la gente que orar en el Espíritu es un asunto de vaciar la mente, desconectarse de la realidad o hasta llegar al punto de balbucear sin sentido. Como simplemente hablar hasta que algo te salga, ¿verdad? A ver si puedes lograr expresar algo de eso profundo que no se puede mencionar. Pero la Biblia nos enseña algo radicalmente distinto y mucho más profundo. Mira, amado hermano, amada hermana, orar en el Espíritu significa de una manera fundamental aprender a escuchar al Espíritu de Dios mientras oramos. Mira, cuando tú y yo pensamos en la forma en la que oramos, evidentemente todos en algún momento de nuestra vida, y yo te invito, no dejes de ver a Cristo como escuchamos hace un momento por parte del pastor Taylor. La realidad es que en algún momento tú y yo tenemos que aprender a orar. Y todo empieza con una pequeña oración. Tratamos de expresar algo que no sabemos cómo decirlo. Estamos agradecidos. Nuestro corazón está abrumado por toda la gracia del Señor. Y de pronto comenzamos a orar. Y alguien nos dice, mira, hazlo de esta manera. Luego lees la Biblia y te encuentras con Pablo orando. Te encuentras con los profetas orando. Sigues avanzando y te encuentras con que hay muy buenos libros de oración. Te encuentras con los puritanos orando. Y vas aprendiendo poco a poco a orar. Y a orar más y a orar mejor, ¿verdad? Así entonces vamos madurando en la forma en la que nos comunicamos con Dios. Dios, de la misma manera en su palabra, nos ha hablado en un lenguaje que podamos entenderlo. Y de la misma forma entonces Él es paciente con nosotros en la forma en la que nos acercamos a Él para comunicarnos con nuestro Dios. Pero entonces, amados hermanos, el Espíritu Santo siempre, sin excepción, nos habla, nos convence, nos reprende y nos anima por medio de un instrumento objetivo y claro, al cual nosotros le llamamos las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, amado hermano, nuestra fe es no una religión vana, es una relación viva. Nuestra relación con Dios se basa en la forma en la que le amamos y amamos aquello que Él ama. Mira, se vuelve una experiencia intensamente personal con Él y profundamente emocional cuando el Espíritu Santo toma la palabra del Señor y la enciende en nuestro pecho.
Es de la misma forma en la que tú ves a los discípulos camino a Emaús allí en Lucas 24. Tú les escuchas a ellos hablar con Jesús, ellos no saben qué es Jesús, pero en un momento algo está sucediendo en sus vidas. Jesús abre las escrituras, Moisés, los profetas, y pasa por cada libro. Una de las clases de teología bíblica más preciosas de la historia, ¿no? Hubiéramos querido estar allí. Y ellos no sabían quién les estaba enseñando. Pero hay una palabra que queda como un eco resonante después de esta dulce comunicación. ¿No ardían nuestros corazones? ¿No ardía nuestro corazón cuando nos abría las escrituras y nos enseñaba aquí y allá acerca del Cristo que habría de venir? ¿Cómo se cumple perfectamente todo en Él? Eso es lo que pasa cuando estamos en plena comunión con Dios, en la manera en la que el Espíritu está obrando en nosotros a través de la palabra. Toma la palabra y la usa como la herramienta principal, por eso le llamamos el medio instrumental, pero el medio personal es esencial para que tú y yo podamos tener una oración espiritual. Por eso, cuando observamos, por ejemplo, Romanos capítulo 8, versículo 6, encontramos que la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Mira eso, la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. ¿Qué debe estar y dónde debe estar? La mente debe estar puesta en el Espíritu. Mira, quizás, y con mucha seguridad quisiera afirmar esto, pero posiblemente tu mente, o la mente de alguno de nosotros, no es aquí hoy. Y yo quiero invitarte, como el pastor mencionaba, ven aquí, concentrémonos en la verdad. La mente puesta en el Espíritu es la mente allí a donde el Espíritu le ha placido manifestar, o mejor dicho, arrojar luz, iluminar la verdad, donde ésta se proclama y se enseña. El gran puritano John Bunyan entendió esto de una manera magistral. Él decía que el Espíritu Santo no aviva ni conmueve nuestro corazón en el vacío, sino que toma la palabra, la abre delante de nuestros ojos espirituales y nos impulsa a acudir al Señor para decir exactamente cómo nos sentimos, cómo está nuestra alma, cómo está el estado de nuestra vida. Mira, el Espíritu Santo nos da los argumentos mismos que vamos a presentarle a Dios, para que nuestras oraciones no sean simplemente monólogos, al punto de cuando terminas de orar dices, bueno, ojalá y alguien haya escuchado. Yo envié el correo, ojalá les llegue a alguien. No, para que no sea eso, necesitamos que el Espíritu haga 4 cosas vitales por nosotros, en nosotros, para con nosotros, a través de la palabra. Primero, necesitamos que Él ilumine las Escrituras. La palabra del Señor nos enseña que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Y evidentemente, si la palabra nos enseña que toda verdad es toda verdad, necesitamos que ésta sea iluminada. Seguramente te ha pasado que a veces oramos y decimos, Señor, revélame. ¿Te ha pasado? ¿Esperamos nueva revelación? No necesariamente. Pero nos quedó el lenguaje quizás y decimos, revélanos tal cosa. Pero quizás tú y yo no necesitamos que se nos revele algo. Necesitamos que se nos ilumine con respecto a aquello que Él ya ha revelado. Necesitamos entender lo que Él ya ha revelado. Su palabra ha sido revelada. Tenemos todo lo que necesitamos para la vida y para la piedad. Por lo tanto, lo que tú y yo necesitamos es que aquí en nuestra mente, acá en nuestro corazón, podamos ser iluminados para comprender esas verdades preciosas. Podemos escuchar a los mejores predicadores del mundo. Podemos leer los comentarios teológicos más de los mayores eruditos. Pero si el Espíritu Santo no ilumina nuestra mente, la Biblia será solo un libro de historia. La Biblia será solo un libro lleno de historias. La iluminación es un milagro tan sobrenatural que la inspiración original de los textos viene de ello y por lo tanto es del Espíritu quitando el velo para que nosotros podamos ver la gloria de Cristo. Por lo tanto, si hemos de orar, tenemos que depender del Espíritu, y depender del Espíritu significa que la palabra de Cristo more abundantemente en ustedes. Por eso dice Colosenses 3:16 que la palabra de Cristo more abundantemente en cada uno de nosotros. Significa que rebose al punto de rebalsarse, que se riegue, ¿verdad? De estar tan lleno. Cuando algo está lleno, ¿verdad? Está bien contenido, entonces no entra nada más. La palabra de Cristo ha llenado todo y el Espíritu toma eso para guiar e iluminar. Pero en segundo lugar, el Espíritu aplica la palabra, ¿a dónde? A nuestras vidas diarias. Él toma esa palabra, la ilumina y la lleva a la aplicación a tu vida diaria. Él nos da oídos para oír, el arrepentimiento verdadero y la fe con la palabra, mejor dicho, la fe con la que oramos nos nace no por nuestra propia voluntad ni por nuestra fuerza, sino por la gracia de Cristo, la gracia de Dios.
son el fruto del Espíritu aplicando la verdad a nuestra conciencia que de alguna manera puede estar adormecida. O no sé si te ha pasado, pero en tu devocional diario, en un tiempo donde estás escuchando la palabra, en un sermón, en un culto, tú estás allí en un momento, eso que lo habías leído 30 veces o quizás lo leíste 100 veces ya, en ese momento cobra sentido. Y dices, siempre estuvo allí. ¿Qué hice mal? ¿O qué hice diferente? No, es que en ese momento, en plena dependencia, evidentemente el Espíritu Santo está iluminando esta verdad que siempre ha estado allí, pero ahora tú la estás entendiendo. Ahora la estás comprendiendo y adoras a Dios por ello, porque Dios está aplicando precisamente en su Espíritu a tu vida eso que estás aprendiendo. Pero en tercer lugar, el Espíritu personaliza las promesas del Señor. Lo que me refiero no es que debemos tomar de la Biblia y jalar de la Biblia alguna promesa y decir, este es para mí. No sé, ahí toma la que tú quieras, pero esta es para mí. Por eso quizás tengo cierta dificultad con algunas Biblias que se llaman la Biblia de la promesa, ¿verdad? Porque a veces tú puedes encontrar marcado en un color ciertas promesas y no necesariamente todas las promesas son para ti. Hay que dejar al Espíritu que haga eso. Es la obra del Espíritu. Tú y yo tenemos que entender cómo Él ilumina la verdad y iluminándola nos lleva a comprender cómo es que eso tiene que ver con nosotros, no necesariamente de forma directa, sino que tiene todo un proceso, ¿verdad? Historia de la redención, teología, y te va llevando a comprender cómo esto en Cristo se cumple. Y si tú estás en Cristo, entonces tienes magníficas y preciosas promesas. ¿Me hago entender? Así que, hermano amado, cuando digo que el Espíritu personaliza las promesas, es que cuando tú oras en el Espíritu, las promesas generales de la Biblia se vuelven tuyas. Ya no dices simplemente, Cristo murió por la iglesia. El Espíritu te hace golpearte el pecho y decir con lágrimas, Cristo murió por mí. Ya no dices, Dios es un buen Dios y un Dios proveedor. Dices, Dios proveerá justamente para esta deuda que me quita el sueño hoy, que no me deja dormir, que no me deja descansar. Las verdades se vuelven reales, íntimas y transformadoras. Porque lo que hace Dios al tomar su palabra e iluminarla en nuestros corazones es recordarnos lo que Él ha dicho que no cambia en un mundo que cambia, en un corazón que continuamente está cambiando. Pero en cuarto lugar, el Espíritu nos guía por medio de la palabra. Por eso, cuanto más saturemos nuestra mente con la Biblia, más sintonizados estaremos con la voz de Dios. Por eso Jesús dijo, mis ovejas oyen y yo las conozco. Ellas me siguen, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Pero ¿ves cómo empieza todo? Mis ovejas oyen mi voz. Cuanto más familiarizados estamos con la palabra, cuanto más nos familiarizamos con la voz del Señor a través de su palabra, sí, quizás la voz del Señor acá no sea tan audible, sino cuando la lees en voz alta, ¿verdad? O cuando se expone en un púlpito. Pero no dejes de leer la Biblia. No dejes de orar la Biblia cuando la lees. En ese sentido, a lo que me refiero tiene que ver con la manera en la que nos apropiamos y asimilamos la palabra letra por letra, palabra por palabra, verso a verso, poco a poco, para conocer la mente de Dios. Mira, amado hermano, cuando leemos ese salmo tan precioso, muy conocido y muchas veces citado, ¿verdad? No sé si te ha pasado, decimos, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá, ¿qué cosa? Las peticiones de tu corazón. Y uno dice, mira qué lindo verso, te lo dedico, ¿verdad? Y tú lo casas y dices gracias y te emocionas. Pero espera, tenemos que reflexionar en eso. ¿Qué significa? Primero empieza diciéndote que debes deleitarte. Y ese deleite debe ser tal que muchas de las cosas que quizás ya estaban en tu corazón son eclipsadas y disipadas por ese deleite que es mayor. O sea que cuanto más tú conoces a Dios, cuanto más lo disfrutas, cuanto más te deleitas en Él, quizás tus planes, tus metas, tus propósitos, tus sueños, aquellas cosas que anhelas tanto, en un momento se comienzan a desvanecer. Y no para mal, sino que aparece una meta mayor, un deseo superior, un propósito que tiene que ver con cosas no temporales, sino eternas. Así que ese deleite, ¿en qué se convierte? En Dios. Quieres deleitarte en Él, quieres disfrutarlo a Él, quieres buscarlo a Él. Por eso el salmista clamaba, ni siquiera lo decía como con desdén, sino que clamaba, de mañana me levantaré y me presentaré delante de ti. ¿Y qué haré? Esperaré. Yo quiero esperarlo a Él, yo quiero verlo a Él, yo quiero disfrutarlo a Él. Cuando esas cosas pasan, consecuentemente, el Espíritu no solo está obrando, sino que nuestra mente comienza a entender por qué Dios nos revela su palabra de esta manera e ilumina esa verdad de esta forma. Este salmo no se termina allí. Dice, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Mira, o sea que las oraciones son contestadas
cuanto más tú te deleitas con aquel a quien pides, ¿verdad? Mira, el deleite en Él es clave para ello. Y para que ese deleite funcione, tú debes verlo no como una caja registradora, no. Tú debes verlo como quien es, el Dios soberano del universo, el proveedor y sustentador, aquel que reina, está por encima de todos los reyes, el que sostiene al universo con la palma de su mano, el Rey de gloria, el Rey de paz, nuestro Rey, nuestro Dios, aquel a quien podemos llamar con toda libertad Padre si estás en Cristo. Por eso esto me lleva evidentemente a mi segundo punto principal aquí, que evidentemente notarás solo tengo dos, y es, por esta razón, Pablo nos muestra cómo orar en el Espíritu, pero también debemos orar con entendimiento. Porque orar en el Espíritu tiene que ver con dependencia, iluminación, ser guiados a toda verdad y ser llenos del Espíritu para orar en el Espíritu. Recuerda, tenemos que orar en el Espíritu. Hay oraciones que no son escuchadas y hay oraciones que no serán contestadas por estar totalmente fuera de sintonía en la comunión con Dios a través del Espíritu. ¿Recuerdas? Pedís y no. ¿Por qué? Porque pedís mal. Eso significa no orar en el Espíritu. Porque el Espíritu te guía a toda verdad y la verdad, evidentemente, te lleva a pedir como conviene y no mal. Y no mal. Por eso es sumamente fuerte, ¿no? Cuando tú lees Santiago, la forma en la que se habla del corazón de la iglesia en ese momento es hasta llegar al punto de referirse a muchos en el contexto de adulterio espiritual, ¿verdad? Es doloroso. ¿O almas adúlteras? ¿No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Esto es un golpe fuerte al corazón, porque en el fondo muchas de las veces, lamentablemente, tendemos a dejarnos llevar por las luces de este mundo y no por la luz. La luz. Dios es luz. Pero hay ciertos reflectores que suenan atrayentes en este mundo y nuestro corazón va tras ellos. Y cuando va el corazón, con dificultad algo puede detenerlo. Cuando la mente va, uno puede argumentar para decir, espérate, no, es que esto es así, de esta manera. Pero cuando va el corazón es atrapado profundamente. Por eso los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vana gloria de la vida son aquellas cosas que pertenecen al mundo. Pero aquel deleite que es en Dios es la bienaventuranza que se lleva el hombre, que como árbol plantado junto a corrientes se deleita en la ley del Señor día y noche. Por eso entonces debemos entender, te haré entender, dice el Señor. Mira, hemos hablado de la experiencia, de la pasión o del fuego, por así decirlo. Pero ahora debemos hablar de la estructura, la mente, del intelecto. Orar fervorosamente no significa que nuestro cerebro tiene que estar apagado. Tiene que estar bien fortalecido, bien ese músculo, el cerebro que tenemos es un músculo para conocer la voluntad de Dios. Tiene que estar fortalecido. De hecho, el pensador cristiano John Blanchard solía decir que en la oración, además de agonizar, tenemos que organizar. No es llegar con todo y esperar que pase algo, ¿verdad? No, espérate, ve en orden. ¿Qué vas a decir? ¿Y por qué le vas a decir eso? ¿Y tú sabes quién es Él? ¿Y qué le vas a pedir? ¿Y por qué le vas a pedir eso? Y recuerda lo que le ha hecho, recuerda lo que le está haciendo, recuerda lo que Él va a hacer, recuerda. Y tú hazte preguntas para que en un momento el camino, el desarrollo de la oración no sea un llegar con todo a ver qué pasa, ¿verdad? Como los muchachos cuando se emocionan y piden consejo y dicen, pastor, es que yo quiero formar una familia y estoy emocionado. ¿Y qué le vas a decir a la chica? Y cuando hables con el papá, ¿qué le vas a decir? Lo que me venga, ¿no es cierto? Y a veces están como en el contexto de este relato histórico específico, en un momento específico, donde dice, no tendrá necesidad de pensar o de estudiar algo, sino que el Espíritu les dirá qué decir, ¿no? Pero no ese es el contexto, no saques de contexto este texto. Esos eran los apóstoles de un contexto de persecución. Ellos iban a hablar de parte de Dios. Mi amado hermano, aún ellos tenían que apelar a la verdad bíblica. Y amados jóvenes, tengan cuidado de ir a la aventura simplemente esperando que les salgan las palabras. Es bueno prepararse. Es bueno tener un libreto, por así decirlo. Es bueno preparar lo que voy a hablar, lo que voy a decir. ¿Cuánto más en la oración? Mira, Thomas Watson hacía una pregunta muy importante. Los que no prestan atención a sus propias oraciones, ¿cómo esperan que Dios les preste atención? Mira eso. Los que no prestan atención a sus propias oraciones, ¿cómo esperan que Dios les preste atención? Cuando entramos en la presencia del juez del universo, debemos presentar un caso claro. Debemos dar razones bíblicas de por qué Dios debería respondernos. Debemos aprender a defender nuestra causa delante del trono de gracia. Como decía William Gurnall, el autor del libro del cristiano con toda la armadura de Dios, puritano,
provéete de argumentos tomados de las promesas para fortalecer tus oraciones y hacer que prevalezcan ante Dios. Cuanto más poderoso sea alguien en la palabra, más poderoso será en la oración. Más poderoso será en la oración. Así, el mismo Job, en medio de su dolor, dice y clama allá en Job 23:4, expondría ante él mi causa, llenaría mi boca de argumentos. Mira, hay argumentos que debemos presentar ante el trono de gracia. El gran Charles de Spurgeon lo explica de esta manera, de una forma casi que analógica. Él dice, las frases bonitas, las palabras elegantes, no abren la puerta de la misericordia. Son los argumentos contundentes los que funcionan como los golpes pesados del llamado que hacen que la puerta se abra. Spurgeon decía que las mejores reuniones de oración eran aquellas donde los hermanos presentaban su caso ante Dios, creyendo, confiando, y donde en medio de ello debían tener la misericordia divina, debían comprender que Dios iba a responder y le daban a Dios una razón. Señor, respóndenos porque tú has prometido esto. Como por ejemplo el término invocar. El término invocar significa, Señor, tú prometiste tu presencia donde tu nombre sea invocado. Señor, esperamos tu presencia acá. Cada domingo la iglesia se reúne e invoca el nombre del Señor. Y me sorprende cómo tú vas al Génesis y recuerdas eso. Justamente en esa época, en ese tiempo, en ese entonces, los hombres volvieron a invocar el nombre del Señor. ¿Qué significaba? Recordamos que tú prometiste algo, cumple lo que has prometido. Ese es nuestro argumento más poderoso. Señor, venimos a ti, no a rogarte que cumplas algo que yo quiero por capricho. Vengo a ti porque tú prometiste que ibas a cumplir algo. Venimos a pedirte que lo cumplas. Aquí está mi argumento. Cumple lo que has prometido. Cumple tu pacto, cumple tu promesa. Obviamente, el Señor muchas de las veces en su palabra, como Malaquías, hace referencia a ello. Probadme en esto, dice el Señor. Probadme en esto. Tú y yo sabemos, oramos, tú eres fiel. Decimos, tú eres fiel. Y por lo tanto, entonces debemos ir a Él con argumentos sólidos. ¿Cuáles son algunos argumentos a los que Dios no se puede negar? De alguna forma podemos usar un lenguaje humano para poder comprender ciertas cosas de Dios, aunque Él de alguna forma es infranqueable, inquebrantable, ¿verdad? Pero evidentemente, ¿cuáles serían aquellos argumentos a los que Dios no se puede negar? Como cuando hablamos de aquellas cosas que le pueden a Dios, que le doblan el corazón en nuestro lenguaje. Mira, el corazón contrito y humillado, Él lo desprecia, dice su palabra. ¿Te das cuenta? Allá en el Salmo 51, versículo 15 o 17, específicamente hace referencia al hecho de que los sacrificios, la sangre derramada, los animales muertos, no es que sea su mayor deleite, pero cuando ve un corazón quebrantado, cuando ve un corazón que está totalmente desarmado, cuando se encuentra un corazón humillado, Él no lo puede dejar así. Él lo ve y Él tiene que hacer una nueva obra allí. Empieza de nuevo. Miremos a los santos de la antigüedad. Tú puedes encontrar oraciones preciosas. Isaías 60, por ejemplo. Ezequías. Daniel. Evidentemente, Josafat. Si lo conoces, ve conmigo un momento a 2 de Crónicas capítulo 20. 2 de Crónicas capítulo 20. Tú te encuentras en el capítulo 20 de 2 de Crónicas. Y Crónicas es sumamente interesante. Es un libro escrito para traer aliento y fortaleza a un pueblo que está volviendo del exilio. Ellos fueron exiliados. Pasaron décadas en el exilio. Se levantó una nueva generación y ellos vuelven ahora. Y cuando vuelven dicen, ¿y ahora qué es nuestra fortaleza? ¿Cuál es nuestro aliento? Y Dios trae palabra, profetas y mensajeros y alienta sus corazones recordándoles, esto es lo que Dios ha hecho. Y mira lo que pasa aquí. En 2 de Crónicas 20 se narra la historia de Josafat. Dice el capítulo 20, versículo 5. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa del Señor, delante del atrio nuevo, y dijo, oh Señor, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos? ¿Y no gobiernas tú sobre todos los reinos de las naciones? En tu mano hay poder y fortaleza, y no hay quien pueda resistirte. ¿No fuiste tú, oh Dios nuestro, el que echaste a los habitantes de la tierra delante de tu pueblo Israel? Y la diste para siempre a la descendencia de tu amigo Abraham, y han habitado en ella. Y allí te han edificado un santuario a tu nombre, diciendo, si viene mal sobre nosotros, espada, juicio, pestilencia o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa,
y clamaremos a ti en nuestra angustia y tú oirás y nos salvarás. Lo que hace Josafat aquí es recordar lo que ya había dicho antes a manera de promesa. ¿Sabes quién? Dios a Salomón. Dios a Salomón. Él está recordando a Dios sus promesas. Y acá luego dice, y ahora los amonitas y moabitas y los del monte Seir, a quienes no permitiste que Israel invadiera cuando salió de la tierra de Egipto, por lo cual se apartaron de ellos y no los destruyeron. Mira cómo nos pagan, viniendo a echarnos de tu posesión, la que tú nos diste en heredad. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás? Porque no tenemos fuerza alguna delante de esta gran multitud que viene contra nosotros y no sabemos qué hacer. Pero nuestros ojos están vueltos hacia ti. Toda Judá estaba en pie delante del Señor con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Amado hermano, aquí tenemos por lo menos 5 argumentos y déjame presentarlos de forma breve, pero puedes encontrarte con el contexto y la realidad de ese texto. Josafat estaba aterrorizado. No era simplemente un momento de, bueno, vamos a hacer una reunión aquí y compartimos algo. No, estaba lleno de temor. Una coalición militar inmensa estaba en marcha contra un pequeño reino llamado Judá. Humanamente, ellos estaban perdidos. Si hablamos de capacidad bélica, de ejército, estaban perdidos. Pero en lugar de entrar en pánico, Josafat convoca al pueblo dentro del templo, o llama al pueblo allí a la zona del templo, levanta su rostro al cielo y presenta ante Dios 5 argumentos, déjame decirlo de esta manera, irrefutables. 5 argumentos irrefutables. Así que si vamos a aprender a orar y vamos a orar con entendimiento, creo que aquí tenemos un buen camino a seguir para aprender a orar de una forma en la que nuestro argumento sea sólido delante del juez de la tierra para ser escuchados. Aprendamos estos 5 argumentos y usémoslos hoy en nuestra oración, en nuestro clamor, en nuestra mente, en nuestro entendimiento. El primero es, recuérdale a Dios quién es Él. Escucha esto, recuérdale a Dios quién es Él. Y evidentemente, cuando digo esto es que tú te encuentras con la oración de Josafat y es, oh Señor, Dios de nuestros padres. ¿No eres tú Dios en el cielo y nos gobiernas tú sobre todos los reinos de las naciones? En tu mano hay poder y fuerza. Hermanos, aquí está el llamado al corazón a recordar que Dios es tu Padre. ¿Cómo oras a Dios? ¿Usas su nombre en el contexto de lo que es la creación y dices simplemente Dios? ¿O es una forma más personal, mi Dios? ¿O una forma más cercana todavía, mi Padre? ¿Cómo hablas con el Dios del cielo y de la tierra? ¿Cómo te refieres a Él? Él no es un déspota lejano. Él es el Dios del pacto. ¿Qué padre terrenal, viendo a sus hijos a punto de ser destruidos, no se levanta de su asiento para salvarlo? Si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos nos dará todas aquellas cosas que necesitan? Recuérdenle a Dios quién es. Él es Padre. Él es Rey. Tú eres Rey. Tú eres Rey. Así tienes que llamarle a tu Dios. Él gobierna sobre ese diagnóstico médico, amado hermano o hermana, sobre esa cuenta bancaria vacía, sobre ese gobierno corrupto, sobre ese contexto en el cual te hallas, sea local, familiar, circunstancial, físico, social, etc. En eso, ¿sabes quién gobierna? Él, al que tenemos acceso libre, el que nos ha invitado, ven a mí, yo te daré descanso, ven a mí. El que nos dice continuamente, acercaos confiadamente al trono de la gracia. Es como si un heraldo estuviera continuamente anunciando, vengan aquí, esto no cuesta nada, acérquense con confianza, claro que sí, ven, prueba, venid, gustad y ved qué bueno es Jehová, dice el Señor en su palabra. Amado hermano, el llamado para ti y para mí es recordarnos quién es Él y recordarle a Él quién es. Él no se olvida, nunca, pero tenemos que llegar con buenos argumentos y tenemos que orar al Señor. Señor, tú eres Dios, tú eres nuestro Padre. Amada iglesia del Señor, cuando estés en un callejón sin salida, donde nadie más te puede ayudar, dile al Señor, en tu mano hay poder y fortaleza, y no hay enfermedad, no hay demonio, no hay circunstancia que pueda resistirse a la mano del Señor. Él tiene el poder para llevarnos más allá de la muerte, dice su palabra, más allá de la muerte. Pero en segundo lugar, recuérdale a Dios lo que Él ha hecho en el pasado.
Eso es algo maravilloso. Cuando tú ves las oraciones de los profetas, las oraciones de los apóstoles, las oraciones de Cristo, los sermones, tú te encuentras con que la mayoría de ellos tienen una visión bien ordenada. Miran al pasado, recuerdan el pacto, miran al presente, entienden que las cosas no están funcionando bien y luego miran al futuro y dicen, Señor, tú prometiste, esta es la circunstancia, tú vas a cumplir. Esa es la forma en la que los profetas presentaban continuamente la palabra al pueblo. Y aquí está. Spurgeon decía que la fe mira hacia atrás y dice, Señor, tú me libraste en aquella ocasión. ¿No me librarás ahora? ¿Puedes librarme ahora? Yo sé que esa vez me libraste una vez más. Te necesito ahora, en esta circunstancia. Después de tanta misericordia en mi pasado, ¿me dejarás hundirme al final? ¿Te das cuenta? Esa es una oración que llega, un argumento sólido. Josafat le recordó a Dios cómo había echado a los habitantes de la tierra delante de ellos en tiempos de antigüedad. Isaías le reclamó a Dios diciendo, ¿dónde está el que los sacó del mar? ¿Dónde está el que dividió las aguas? ¿Dónde está? Toma tu historia y la historia de la iglesia y úsala como algo que puede catapultar nuestra oración para comprender dónde estaba Dios. Porque a veces nuestro corazón, que se vuelve chiquito, que las emociones lo cruzan rápidamente, que las circunstancias simplemente lo encierran en un lugar y tú dices, no sé, estoy encerrado acá, yo no sé qué hacer. Recuérdate, ¿Dios pudo con eso en otro momento? Sí. ¿Puede hacer algo ahora? Claro que sí. Entonces descansa en Él y clama, Señor, tú hiciste esto. Toma tu historia, toma la historia de la iglesia y úsala. Grita desde tu cuarto, allí en la intimidad con Dios, Señor, ¿dónde está el Dios que salvó a Abraham? ¿Dónde está el Dios que rescató a Israel de Egipto? ¿Dónde está el Dios que derramó su espíritu en Pentecostés? Señor, tú no cambias. Eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si no me dejaste ayer cuando estaba muerto en mis pecados, no me puedes dejar ahora que soy tu hijo. Argumenta con la historia inmaculada de la fidelidad de Dios. Este argumento viene de la verdad. Pero en tercer lugar, recuérdale a Dios sus promesas. Recuérdale a Dios lo que Él ha prometido. Y recuérdate a ti cómo Él ha prometido, porque este es quizás el argumento más poderoso de todos. Josafat recordó la oración que Salomón había hecho más de un siglo atrás, donde Dios había prometido que si su pueblo clamaba a Él desde ese templo en medio de la calamidad, Él lo salvaría. Él lo salvaría. Josafat tomó esa promesa y se la cobró a Dios. Tú puedes leer la historia de los reyes y te encuentras con muchas cosas difíciles. Obviamente reyes maravillosos y de antaño como David, como el mismo Salomón y otros tantos. Pero en este caso, la mayoría de las historias que suceden después de que el reino se divide son bastante desalentadoras. Las pocas buenas historias quedan con Judá y lamentablemente Israel termina disolviéndose. Pero cuando llegas acá, Crónicas, el pueblo está regresando. Lo que quedaba de él, del reino de Judá específicamente, ellos dicen, Señor, tú prometiste algo allí. En ese templo, cuando se inauguró ese templo, tú prometiste algo. Y estamos recordando ahora lo que tú prometiste. Justamente lo que estamos viviendo. Tú dijiste que salvarías. Salva, oh Señor, porque se acaban los piadosos, dijo el salmista. Salva, oh Señor, porque se están acabando los piadosos. El escritor John Trapp decía algo maravilloso. A Dios le encanta ser importunado con sus propias palabras. Que se le reclame sobre su propio compromiso. Y esto lo veo muy de cerca en el hogar. Los niños pequeños dicen, papá, tú dijiste. Y yo, bueno, sí, lo dije, pero... Y entonces están ahí repitiéndome lo que yo había dicho y prometido. Y hasta que no se cumpla esa petición y ese importunio no va a cesar. Y bueno, el Señor también ha dicho eso en su palabra. Cuando tú lees, por ejemplo, Lucas capítulo 18, te encuentras con algo maravilloso. Les habló también acerca de la necesidad de orar y no desmayar. ¿Y qué hace? ¿Qué ejemplo presenta Cristo como un ejemplo maravilloso? Él presenta a una mujer de un contexto de dificultad económica, de una dificultad para poder valerse por sí misma, un terreno en pleito y alguien que quería ganarle el terreno a través de pagar o sobornar. Y había un juez. Mira cómo es presentado Dios en esta parábola. Dios es como un juez injusto en esa parábola. No lo es, nunca lo será. Pero supongamos que así fuera. ¿Qué pasa con esto? Esta mujer iba todo el tiempo y le molestaba a este juez y todo el tiempo hasta que él dice, bueno, yo no temo a Dios, a mí no me importa nada, pero como esta mujer me molesta, le haré justicia. Y luego dice, ¿y qué de ti? Por así decirlo. Es casi como que sale de la pantalla y viene y te mira a los ojos y dice, ¿y qué de ti? Cuando venga el Hijo del Hombre,
hallará fe en la tierra? ¿Qué de nosotros, amados hermanos, de recordarnos sus promesas, de repetirlas una y otra vez delante del trono de gracia, esperando que Él las cumpla? No promesas que yo espero que se cumplan de forma inmediata en mi vida para yo sentirme mejor y estar muy bien, no, sino promesas mucho mejores, que no solo son para esta vida, sino para la venidera. Un clamor, un ruego, una súplica. Amado hermano, recuérdale a Dios sus promesas. La manera más magistral de razonar con alguien es usar sus propias palabras en su contra. Si tú acorralaras a Dios con sus propias promesas, Él no tiene escapatoria, porque Él no puede mentir, no puede contradecirse a sí mismo. Abre tu Biblia, pon tu dedo sobre el texto y dile: Padre, tú prometiste que a los que te aman todas las cosas les ayudan a bien. Haz que esta tragedia coopere para bien. Tú prometiste que nunca me dejarías ni me desampararías. Mírate obligado por tu propia boca a ayudarme. Ayúdame, te necesito. En cuarto lugar, recuérdale a Dios su propia gloria. Recuérdale a Dios su propia gloria. Josafat argumentó que si Judá era destruida, la gloria del nombre de Dios sería pisoteada por los paganos. Moisés usó este mismo argumento en el desierto, ¿lo recuerdan? Dios iba a destruir y Dios entonces se detiene en un contexto de este cuadro de lo que está pasando humanamente hablando. Moisés dice: no, Señor, mira tu gloria. Moisés intercedió con una audacia tremenda: Señor, si los matas en el desierto, los egipcios dirán que los sacaste de Egipto porque no tenías el poder para meterlos en la tierra prometida. Se burlarán de tu nombre. Y como Dios ama su morada, ama su nombre, Él cumple sus promesas. Amados, aprendan a vincular su necesidad personal con la reputación de Dios. Cuando oren pidiendo perdón por un pecado horrible, no apelen a su bondad, porque no la tienen. No somos dignos simplemente de ella. Hagan como el profeta Daniel o el rey David. En el Salmo 25:11 dice: oh Señor, por amor de tu nombre, perdona mi iniquidad, porque es grande. Por amor de tu nombre. Dile al Señor: Señor, mi vida arruinada te avergüenza, pero rescátame, límpiame, restáurame, trae gloria inmensa a tu gracia. Por amor de tu propio nombre, interven, por favor. Tienes que intervenir ahora. Si tu petición exalta la gloria de Dios, puedes estar seguro, déjame decírtelo, de que Él moverá montañas para responder. Si tu petición exalta la gloria de Dios, Él va a mover montañas para interceder, para responder. Y el último y quinto argumento es: recuérdale a Dios tu absoluta dependencia de Él. Ese es uno de los argumentos más importantes. Porque tú y yo podemos pensar: bueno, voy a tratar de jugar todas mis fichas y voy a poner aquí unas en la iglesia, otras en el trabajo, otras en el esfuerzo, otras en mis buenas motivaciones. No, espérate. Toma todas y cada una y ponlas en el Señor. Juégate por Él. Esa sería la descripción. Tú dependes absolutamente de Él. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Todo lo que tienes ha sido de parte del Señor. Tienes vida, aún si eres creyente, y si no lo eres, estás aquí por la gracia del Señor. Estás con vida porque Dios te ha dado vida. Y su gracia común sigue extendiéndose hasta ti. Su misericordia y su bondad te llaman al arrepentimiento. Pero sí, recuérdale a Dios tu absoluta dependencia de Él. Porque el argumento final de Josafat es una de las frases más conmovedoras de todas las Escrituras. Él estaba acorralado y le dijo a Dios allí en 2 de Crónicas 20:12: porque no tenemos fuerza alguna delante de esta gran multitud que viene contra nosotros y no sabemos qué hacer, pero nuestros ojos están vueltos hacia ti. Como ese grupo que mira rápidamente al que puede ayudarlos, como ese niño indefenso que mira a papá y dice: papá, ¿qué hago? No sé qué hacer, ayúdame, te necesito ahora, estoy en total desvalía, no puedo hacerlo. No hay argumento que derrita más el corazón de un padre que la confesión de nuestra total bancarrota e incapacidad. Papá, ayúdame. Dile a Dios: Señor, no tengo un plan B. No confío en el gobierno, no confío en mi cuenta de ahorro, no confío en mis propios talentos, no sé qué hacer. Si tú no me ayudas, estoy completamente liquidado. Mis ojos están fijos única y exclusivamente en ti. Ya no tengo a dónde más ver y contemplar y descansar, solo en ti, a ti. Y mire el resultado. En el caso de Josafat, apenas terminó de esgrimir su quinto argumento, Dios respondió de inmediato. En ese momento, en el acto, el Espíritu del Señor cayó sobre un profeta que les dijo: no temáis, porque la batalla no es vuestra, sino del Señor. Apostaos y estad quietos, y ved la salvación
del Señor. Al día siguiente, sin que Judá levantara una sola arma, Dios destruyó por completo el ejército enemigo. Iglesia, para ir concluyendo, debo hacerles una advertencia y una aclaración fundamental. ¿Por qué usamos todos estos argumentos? ¿Por qué los usamos? ¿Acaso presentamos argumentos porque Dios es un ser de corazón duro al que tenemos que convencer de alguna manera para tratar de lograr algo de parte de Él? ¿Acaso Dios no sabe lo que necesitamos antes de pedírselo? Por supuesto que sí. Él lo sabe, y no solo lo sabe. Él sabe cada una de aquellas cosas que están en nuestro corazón. Él sabe lo que necesitamos, lo sabe. Como decía Spurgeon, no usamos argumentos porque Dios sea reacio a darnos su gracia o porque necesitemos informarle de algo que Él ignora. Dios anhela bendecirnos más de lo que nosotros anhelamos ser bendecidos. Entonces, ¿para qué argumentar? Y la respuesta es que los argumentos se usan para nuestro propio beneficio. No tenemos que recordarle nada a Dios, mi amado hermano. Es solo para que tú recuerdes quién es Él. Recuerdes su gloria, su gracia, su misericordia, su favor, sus promesas. Y recuerdes que Él siempre ha estado allí presente. Que la invitación sigue abierta. Que el trono está dispuesto. Que el socorro lo necesitamos todo el tiempo, ¿verdad? Así que ahí hay gracia y misericordia justamente para el oportuno socorro. Debemos orar con toda nuestra mente, presentando nuestro caso, porque somos nosotros los que estamos llenos de dudas, de miedos y de incredulidad. Nuestro corazón engañoso nos grita constantemente que Dios no nos va a escuchar, que somos indignos, que nuestra situación no tiene esperanza. Pero cuando nos arrodillamos y empezamos a articular las verdades del Evangelio en el trono de gracia, cuando resonamos sobre el poder de Dios, sobre sus promesas, sobre su fidelidad pasada, presente y futura, oh amado hermano, la fe se enciende. Fortaleced las rodillas paralizadas y levantad los brazos cansados, dice el Señor. La fe se enciende. Y lo que parecía ser un desaire y ya no tener fuerza, se levanta de nuevo y, oye, ¿de dónde? Es que el Señor está allí, siempre ha estado allí. La fe se enciende. Fortalecemos nuestra propia fe y esa fe ferviente es la que prevalece ante Dios en oración. Amén. Oremos entonces, oremos. Padre, gracias por concedernos ahora delante tuyo y tu presencia la oportunidad de meditar acerca de cómo acercarnos a ti. No somos dignos, Padre. Es tu gracia, tu misericordia, tu favor, Señor. Es por tu gracia que estamos aquí delante tuyo. Es la gracia transformadora la que obra profundamente a través de la obra perfecta de Cristo en la cruz y ahora en su trono, donde sigue desplegando gracia para aquellos necesitados, Señor. Y aquí estamos, Señor, un buen número, Señor, un lindo número de aquellos necesitados tuyos, tus hijos, que venimos ante ti, Señor, a rogarte que cumplas lo que has prometido y a pedirte que sigas iluminando la verdad de tu palabra a través de tu Espíritu Santo en nosotros, para la alabanza de la gloria de tu gracia, la extensión de tu reino, Señor, y la edificación de tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Pastor Robertito. Bueno, vamos a seguir escuchando algunas ponencias en relación a los medios de gracia, puntualmente al medio de gracia de la oración. Tengo en mi mano, amados míos, un libro que va a ser el libro central de nuestra conferencia llamado La belleza de la oración, escrito por el pastor Jeffrey Johnson. Habíamos hecho solicitudes para poder traer copias de hermanos que deseen adquirirlo, pero hay una muy buena noticia. La buena noticia es que ha sido, Pastor Robert Espinosa, corrígeme porque no quiero decir algo equivocado. Entonces, este libro está subsidiado, ¿eso es correcto? Bien, significa que cada iglesia va a recibir una cantidad específica de estos libros. ¿Voy bien ahí? Bien, es decir, no nos cuesta, hermano, está regalado, eso es gracia, ¿cierto? Ahora, pero espérese, pues después aplaude. Pero mire, o sea, va a dársele un lote a cada pastor. Entonces cada iglesia, cada hermano se contacta con su pastor. La idea es darle como un libro por familias a las iglesias. Entonces nosotros personalmente habíamos hecho un pedido, pero yo ya cobré, pues mi Robert, ¿qué hago ahí? Bueno, en todo caso, por ejemplo, digamos, a nuestra iglesia nos envían 20 libros. Esos 20 yo los reparto a todas las familias de la iglesia. Perdón, ahora,
lo correcto es que nosotros podamos ser recíprocos. Entonces, ¿qué va a hacer la iglesia? Vamos a igual hacer una ofrendita para el ministerio que está asistiéndonos en esto. Es decir, no nos cuesta, pero de gracia recibimos, de gracia. Bien, ahora sí aplaudan, hermanos. Bien, ahora agradecemos todo esto a la gestión del pastor Taylor Walls, ¿verdad? Porque es que el pastor Taylor es el escritor del libro, así que por ahí va la cosa, ¿ves? Bien, lo tenemos aquí nomás de muestra, así que cuando llegue a su iglesia, escríbale a su pastor y dígale y el libro, entonces ahí él se pone pila. Hermanos, ¿qué viene ahora?